La actriz Hayden Panettiere rompe el silencio, revelando que cuando aún era una estrella adolescente, fue llevada a la cama con un hombre misterioso, muy famoso y desnudo, mientras estaba a bordo de un yate de lujo. Nos sentamos con la abogada de Johnny Depp para hablar sobre las consecuencias legales de una historia trágica que lleva décadas en desarrollo. Esto es Scandal, presentado por Law and Crime. Yo soy Sierra Gillespie. Hayden Panettiere. Me atrevo a decir que es una de las consentidas de Estados Unidos. Quiero decir, el país la conoce desde que era solo una niña, apareciendo en películas como Remember the Titans. Y pensar en esa niña adorable de cabello rubio y rizado, la que se enfrentaba a Denzel Washington en ese clásico querido de fútbol americano, esa niña, y ahora las acusaciones que acaba de revelar. Quiero decir, es enfermizo, por decirlo menos. En el podcast On Purpose with Jay Shetty, justo esta semana, Hayden habló sobre un incidente aterrador de su adolescencia, donde supuestamente la llevaron a un cuarto pequeño en un yate, literalmente en alta mar, y la pusieron en una cama con un hombre mayor desnudo. Además de esto, Hayden dice que este hombre era súper famoso y que las cosas pudieron haber llegado a un nivel aún más perturbador. Antes de profundizar en todas esas acusaciones, déjame empezar estableciendo el enfoque de la historia de hoy. Hayden Panettiere es una actriz estadounidense de 36 años. Ya te conté sobre su inicio en la fama con la película del 2000 Remember the Titans. Pero Hayden también apareció en otras películas infantiles cuando era joven, como la película original de Disney Channel, Tiger Cruise, o la peculiar Racing Stripes, donde interpreta a una chica que corre carreras con una cebra. A medida que fue creciendo, se consolidó entre los adolescentes y preadolescentes, apareciendo en películas como Triunfos Robados, Todo o Nada y Te Amo, Beth Cooper. Luego está su participación en la exitosa serie de NBC, Héroes, de 2006 a 2010. Así que déjenme decirles que ella ha estado en el negocio por un tiempo y sinceramente es un nombre muy conocido. Sin embargo, no es ajena a la controversia. Hace solo unos años, fue noticia cuando admitió que tenía problemas con las drogas y el alcohol y que había cedido la custodia de su hija a su ex prometido. Hayden también ha hablado abiertamente sobre todo esto, diciendo que después de dar a luz a su hija en 2014, desarrolló una depresión posparto bastante severa. Ella dijo que todo esto la llevó a un consumo importante de drogas y alcohol y eventualmente a una adicción. Todo esto llegó a un punto crítico en 2018 cuando Hayden pidió ayuda. Ella fue a rehabilitación y cedió la custodia de su hija a su ex prometido, el boxeador ucraniano Vladimir Klitschko. Parece que las cosas van bien actualmente entre Hayden y Vladimir, y ahora ella tiene de nuevo a su hija en su vida. Pero hay una nueva revelación impactante que Hayden ha sacado a la luz justo esta semana y te va a revolver el estómago. Esta noticia se dio a conocer ayer, 11 de mayo, cuando Hayden apareció en el podcast On Purpose con Jay Shetty. Hayden apareció en el podcast para promocionar sus nuevas memorias. Se llama This Is Me, A Reckoning, y está programado para salir el 19 de mayo. En el libro, Hayden habla sobre un incidente realmente oscuro y le cuenta a Jay sobre eso en profundidad. Entonces, Jay comienza preguntándole a Hayden, cito, escribes sobre un momento en tu carrera donde una amiga tuya te lleva a un bote. Te llevan a una habitación donde hay un hombre mayor y básicamente te dicen que realices actos sexuales. Quiero decir, el hecho de que tenía 18 años, aunque ya había vivido tanto y pensaba que era tan madura a los 18, ya sabes, científicamente el lóbulo frontal no se desarrolla hasta que tenemos, 25, 26 años. Así que, aunque sentía que podía tomar decisiones sanas y seguras, no era capaz de estar completamente consciente de lo que sucedía a mi alrededor. Y no fue hasta que me encontré en situaciones difíciles que me di cuenta de que mi perspectiva cambió por completo y me di cuenta de que estaba en peligro. Pero para cuando me di cuenta de que estaba en peligro, ya estaba, literalmente, en alta mar. Como explica Hayden, ella la estaba pasando muy bien en ese yate. No tenía ninguna indicación de que algo extraño fuera a suceder. Fui guiada por alguien en quien había llegado a confiar y ver como un protector, alguien que me cuidaba y me llevó, ya sabes, por las escaleras. Y fue como una sorpresa, presentada como si fuera una sorpresa. Hayden dice que esta persona la llevó a una cabina muy pequeña a bordo de este barco. Ella continúa diciendo, cito, físicamente me puso en la cama junto a este hombre sin ropa que era muy famoso, y él estaba así, relajado, con las manos detrás de la cabeza. Como si esto fuera, ya sabes, un día cualquiera para él. Esto es algo que sucede todo el tiempo.
Hayden esperó a que la persona saliera de la habitación y luego decidió actuar. Ella dijo, cito, ese león en mí, ese fuego en mí, que se me erizó el cabello y me volví feroz. Yo estaba como, esto no está pasando. Pero no tenía dónde esconderme y salí corriendo y me escondí donde se me ocurrió esconderme en un barco. No había forma de tirarme al agua y alejarme nadando. Me di cuenta de que no había nadie que fuera a ser empático con mi situación, que esto no era nada nuevo para ellos. Sobre esta traición, Hayden continuó diciendo, cito, es decepcionante cuando alguien te falla así, y ya me habían fallado muchas veces antes. Y que cuando realmente encuentras a alguien en quien confías, te aferras a esa persona con todas tus fuerzas y te sientes muy afortunada. Así que ser traicionada de esa manera es simplemente una sensación horrible. Y esta no es la primera vez que escuchamos acusaciones realmente perturbadoras que salen de Hollywood, así que esto, por supuesto, fue noticia. Y quiero volver a señalar que Hayden apareció en el podcast para promocionar sus próximas memorias, y ella escribe sobre este supuesto incidente en el libro. Pero incluso si está tratando de llamar la atención y conseguir prensa para las ventas de su próximo libro, estas acusaciones siguen siendo deplorables. Técnicamente, ella era una adulta, pero seguía siendo una adolescente cuando esto sucedió. Y aún sin importar la edad, todo esto grita grooming y posiblemente una presunta agresión sexual en ciernes. Afortunadamente, según lo que Hayden dijo en este podcast, pudo escapar, pero aún quedan muchas preguntas sobre lo que pudo haber pasado o cuáles podrían ser las repercusiones. Así que vamos a pasar a nuestra entrevista para profundizar aún más. Vaya, estas acusaciones son realmente impactantes. Y es difícil hablar de esto, pero sí quiero entender cualquier tipo de implicaciones legales que pueda haber. Así que vamos a presentar a la invitada de hoy. Es la abogada litigante Ben Chu, a quien probablemente muchos de ustedes reconozcan por representar a Johnny Depp en un pequeño juicio que muchos seguimos hace un par de años. Así que Ben, gracias por acompañarnos hoy en Scandal. Y supongo que empecemos con todo eso porque tú estuviste ahí en primera fila para este juicio que todo el mundo vio y que a todos nos interesaba, básicamente porque todos conocíamos a Johnny Depp por las películas La Alfombra Roja. Pero ver lo que pasaba a puerta cerrada, eso fue lo que realmente llamó la atención de la gente. Y ahora aquí con Hayden Panettiere, muchos la conocemos por sus películas, sus programas de televisión o lo que sea. Y de alguna manera, ella nos está mostrando lo que hay detrás del telón de una acusación, ya sabes, el lado oscuro de Hollywood. Así que supongo que para empezar, ¿cuáles son tus pensamientos sobre todo eso? Sí, es un gusto estar contigo de nuevo. Mis pensamientos, como los tuyos, son que es un evento increíblemente impactante del que estamos escuchando en 2026, especialmente cuando ocurrió hace solo 18 años. Quiero decir, esto es algo que uno pensaría que sucedió en Hollywood hace 50 o 60 años en la llamada época dorada de Hollywood, no algo que pensarías que ocurre en este siglo, pero aparentemente así fue. Y eso es cierto, mencionas un punto muy importante aquí porque cuando vemos los anales de la historia y ya sabes, Hollywood no siempre fue bueno para las mujeres o los hombres en general, pero eso es algo que escuchamos, ya sabes, en los días de Judy Garland o quien sea, las cosas terribles por las que tuvieron que pasar. Pero escuchar sobre algo que sucedió en este siglo, supuestamente, cuando ella solo tenía 18 años, literalmente una adolescente aquí. Así que supongo que una de mis preguntas y la pregunta que todos están haciendo es, ¿quién es este tipo? Hayden Panettiere viene a este podcast y dice que un hombre muy famoso estaba desnudo en la cama. ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que no dijo su nombre directamente? Bueno, puede que haya sido reacia a nombrarlo para evitar implicaciones legales, porque si lo nombraba, probablemente él sentiría que tenía que tomar algún tipo de acción en su contra. Como mínimo, lo negaría y crearía una especie de controversia con la que probablemente no quiere que la identifiquen. Y puedo entender eso también, porque ahora, por ejemplo, cuando pienso en Rose McGowan, la asocio primero con el movimiento Me Too en lugar de, ya sabes, Scream, Jawbreaker o, ¿cómo se llamaba ese programa? Charmed, en el que ella estaba. La veo como la activista, lo cual también es genial, pero no sé si eso es algo por lo que Hayden Panettiere quiera ser conocida. Y al mismo tiempo, esto sucedió hace unos 18 años en este punto. Entonces, el plazo de prescripción, quiero decir, ya pasó. O sea, ¿podría siquiera haber algún tipo de cargos penales aquí, más bien? Bueno, estaría complicado por varios factores. Uno, como dijiste, el plazo de prescripción y luego el tema al que te refieres es si podría suspenderse en estas circunstancias. Y sé que has cubierto muchos de estos casos y tienes mucha experiencia en ese ámbito. Otra complicación aquí sería el hecho de que ella tenía 18 años y técnicamente no era menor de edad.
Así que eso realmente complicaría los asuntos legales aquí y las consideraciones sobre el plazo de prescripción. Además, habría algunas consideraciones sustantivas también. No está claro por el relato hasta qué punto hubo contacto físico o si ella pudo valientemente liberarse antes de que ocurriera cualquier agresión o contacto. Eso no me queda claro por este relato. Sí, entonces ella habló de esto en un podcast y contó sobre esta situación que, según entiendo, escribió en su libro, el cual está programado para estrenarse o publicarse, creo que el 19 de mayo. Así que viendo mi calendario, creo que eso sale la próxima semana. Sí, el próximo martes. Perdón, solo estaba revisando mi calendario. Así que puede que ella dé más detalles en el libro y aquí solo habló un poco sobre esto. Pero por lo que sabemos, básicamente fue llevada a este cuarto por su mentora, una amiga, alguien en quien realmente confiaba. Ella entra al cuarto. Había un famoso desnudo, un hombre muy conocido ahí. Afortunadamente, al menos según lo que ella contó en el podcast, no pasó nada. Ella huyó, salió corriendo. Pero supongamos que esto sucedió, ya sabes, dentro del plazo de prescripción. Supongamos que esto pasó justo ahora. Eso todavía podría dar lugar a alguna acusación penal, el hecho de que él fuera un gran. Es una gran pregunta, Sierra, y puedes imaginar que si estuvieras representando al actor, probablemente tendrías varias defensas sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, él pudo haber creído subjetivamente que ella estaba haciendo esto de manera voluntaria. En otras palabras, no está claro, al menos sin leer su biografía, que su mentora pudo haber hecho esto por su cuenta o pudo haberle hecho creer a él que ella era una participante voluntaria en esto. Así que hay muchos temas de hechos que tendrían que aclararse antes de considerar una acción penal, suponiendo que no exista el plazo de prescripción o incluso una acción civil. Bien, hablemos de eso en el ámbito civil, porque es posible que ella pueda presentar algún tipo de litigio civil aquí sin nombrarlo a él. Sé que en algunos casos existe una situación como la de Jane Doe. Normalmente eso es para la sobreviviente o la persona que es víctima en todo esto. Pero podría ella, o sea, si tuviera que presentar una demanda o decidiera que quiere hacerlo, tendría que poner su nombre, ¿verdad? Bueno, es muy interesante. Quiero decir, he estado involucrado en varios casos de John Doe y Jane Doe y los temas son fascinantes desde el punto de vista legal. Defendí un caso en Virginia donde el demandante compareció como John Doe. El demandado fue identificado por su nombre y pudimos solicitar exitosamente al tribunal que, en este caso, John Doe fuera identificado. Hay cuestiones de verdadera equidad involucradas cuando una o ambas partes no son identificadas por su nombre. Kevin Spacey estuvo involucrado en un caso, por ejemplo, donde el demandante comparecía como John Doe. Ese fue un caso en Nueva York y el tribunal dictaminó que eso era injusto para Kevin Spacey, quien enfrentaba acusaciones bastante atroces, y el tribunal finalmente dictaminó que el demandante tenía que ser identificado por su nombre. Así que estos son temas que serían muy litigados si llegaran a los tribunales. Y no sé si ese es el camino que Hayden planea tomar en este momento. Parece que es una especie de tanteo al hablar de esto en el podcast. Obviamente es algo muy emotivo. Ella va a sacar su libro. Y supongo que, por el otro lado, ¿crees que algún crítico podría decir, ok, es interesante el momento en que haces esta acusación sobre este hombre tan famoso desnudo en una cama y tu libro está a punto de salir a la venta? Oh, eso es muy interesante. O sea, ¿crees que eso es algo que los críticos considerarían? Claro, y creo que los críticos probablemente, o sea, habría un verdadero interés en descubrir quién es ese actor en cuestión, y puedo imaginarme que alguien le pregunte e intente provocarla para que dé ese nombre, porque sin duda sería algo digno de noticia. Y será muy interesante escuchar cuál es su explicación, ya sabes, por qué salió ahora, por qué no mencionó al actor, por qué no mencionó a su mentor. Eso es algo que es bastante interesante. Y si yo fuera ella, estaría temblando de miedo porque, ya sabes, dejando de lado al actor por un momento, lo que hizo su mentor, si es cierto, es realmente horrible. Quiero decir, esta no es la manera en que tratas a ningún ser humano, mucho menos a alguien sobre quien tienes, ya sabes, un deber fiduciario. Ya sabes, alguien que tiene todas las razones para creer que le eres leal. Y obviamente ese no fue el caso.
Y algo que también señalaste aquí, ella tenía 18 años en ese momento, así que era una adulta, pero tú y yo hemos hablado de esto antes. A los 18 años sentimos que estamos en la cima del mundo, que somos adultos, ya sabes, podemos votar, todavía no podemos beber, pero somos adultos, ¿sabes? Y ahora, mirando hacia atrás, digo, Dios mío, yo era una niña a los 18 años, probablemente una niña hasta los 25, tal vez incluso sigo siendo una niña ahora, ¿sabes? Así que técnicamente una adulta sí. Pero con su mentora, tenía que saber que Hayden Panettiere, al crecer bajo los reflectores, tuvo una infancia diferente a la de muchas personas. Tal vez tiene diferentes o variados niveles de madurez. Eso sería una gran traición, pasar por algo así. Así que me pregunto sobre la mentora. Si ella dijera quién era esta mentora, ¿eso también podría considerarse difamación? Sí, claro, y eso podría explicar por qué tampoco está mencionando el nombre de la mentora. Eso podría ser difamatorio. De nuevo, como sabes, la verdad es una defensa ante cualquier acción por difamación. Así que realmente plantea esa cuestión también. Y uno de los temas, por supuesto, el primer tema que hablamos con nuestros posibles demandantes en asuntos de difamación es si es verdad o no, porque hemos tenido casos en los que hemos tenido que hacer una investigación exhaustiva para determinar la verdad del asunto antes de siquiera involucrarnos, porque lo último que quieres hacer desde el punto de vista de un abogado o de un cliente es presentar una demanda por difamación y luego descubrir que las acusaciones eran verdaderas o sustancialmente verdaderas. Y entonces pones a tu cliente en una posición mucho peor de la que estaba cuando empezaste. Sí, o sea, obviamente tiene que haber algún tipo de investigación sobre todo esto si ella iba a proceder con algo. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta aquí. Si esto es cierto y no estoy diciendo que no lo sea, lo que estoy diciendo es que esto pasó hace 18 años, así que estoy pensando en los teléfonos que teníamos en ese entonces. Probablemente era como un T-Mobile Sidekick o un BlackBerry, tal vez, ya sabes, no como un iPhone de ahora donde tenemos todo subido a la nube. Podría ser más difícil encontrar fotos de esa época o los videos de vigilancia, ya sabes. Tal vez ya se hayan eliminado a estas alturas. Si hubiera algún tipo de evidencia de ADN, y como mencionaste, no hemos escuchado nada sobre contacto físico real aquí. Pero para poder probar algo así para Hayden, no estoy diciendo que no haya pasado, pero ¿no sería como una batalla muy difícil después de tantas décadas? Creo que tienes razón, Sara. Creo que sería realmente una batalla muy difícil. Y luego entraríamos en todos los problemas de credibilidad que mencionaste antes, que es, ya sabes, ¿por qué ahora? Solo estabas tratando de vender un libro, ¿no es así? No mencionaste esto en 18 años. Sabes, puede que no hayas sido completamente un adulto a los 18, pero ciertamente lo eras a los 25. Ahora tienes 36. ¿Por qué esperaste 11 años más? Quiero decir, hay todo tipo de preguntas que tú o yo haríamos como abogados en un contrainterrogatorio y al final todo se reduciría a una batalla de credibilidad entre ella, el actor y el mentor. Y el actor y el mentor, por supuesto, serían aliados naturales en ese sentido porque ambos tendrían un incentivo real para negar que el incidente ocurrió en absoluto o en la medida en que ocurrió, que sucedió, que pudo haber habido consentimiento. Así que creo que hay muchas trampas que ella enfrentaría como demandante, Sí, pero ya sabes, su testimonio es una prueba, y si un jurado le creyera, podría ganar. es complicado. Quiero decir, cuando hablamos de algo que pasó hace tantos años, pero sinceramente, incluso hace un par de semanas en Scandal, hice una historia sobre cómo Ruby Rose salió y acusó a Katy Perry y dijo, ya sabes, hace décadas, Katy Perry me agredió sexualmente. Y ahora eso estaba bajo investigación en Australia, donde ocurrió. Así que es posible. Quiero decir, podría ser difícil, pero de nuevo, es posible. Y también me pregunto si tal vez en ese momento Hayden habría hablado de esto porque tenía miedo por su carrera. Quiero decir, hemos visto esto mucho en el caso de Harvey Weinstein, que muchos actores han salido después y han dicho, ya sabes, no dije nada porque me preocupaba que mi carrera se arruinara. Me preocupaba, ya sabes, ser incluida en una lista negra o si tal vez había acuerdos de confidencialidad involucrados en todo esto. ¿Crees que alguna de esas cosas, hace 18 años, pudo haber sido una posibilidad? Oh, absolutamente. Quiero decir, creo que hasta el día de hoy eso puede ser una consideración. Así que tienes dos cosas. Tienes al mentor que obviamente tenía mucha influencia sobre su carrera, especialmente en ese momento. Y luego tenías a este actor famoso. Así que es casi como doble dosis de intimidación. Es loable, suponiendo que sea cierto que ella tuviera los recursos para
resistir, luchar y prevenir más daño, lo que nos lleva a otro tema. Quiero decir, creo que es concebible, aunque su historia es increíblemente conmovedora, que podrías ver a alguien en el jurado, dependiendo de cómo se presenten las pruebas, pensando, bueno, esto es desafortunado, pero no pasó nada. Sabes, no hubo agresión sexual. Hubo un miedo a una agresión sexual, lo cual sería terrible, pero podrías ver a un miembro del jurado diciendo, tal vez ya sabes, si no hubo daño, no hay agravio. Afortunadamente, gracias a Dios, este no fue un caso en el que hubo, ya sabes, un abuso o, ya sabes, contacto físico serio. Sí, o sea, es muy difícil porque siento que en nuestro trabajo o para las personas que están viendo esto, nos hemos vuelto tan insensibles a cosas como, oh, solo fue sexual, oh, solo fue violación, solo fue asesinato. ¿Sabes? Estas son cosas realmente graves por las que la gente tiene que pasar, pensar o lo que sea, pero vivimos en un mundo donde estamos tan insensibilizados, así que, como dices, puedo imaginarme a un jurado diciendo, bueno, en realidad no pasó nada. Sí, fue traumático y, ya sabes, probablemente asqueroso para ella, pero hasta donde sabemos ahora, en realidad no la tocaron. Así que de nuevo, eso también lleva a una batalla difícil. Y esta última pregunta que tengo para ti es, ya sabes, una pregunta de opinión. Pero, ¿qué piensas tú? Sé que tú, ya sabes, has trabajado con celebridades, conoces a celebridades, para que alguien salga y hable de algo así. Quiero decir, Hayden Panettiere era conocida ante todo como esta actriz, una estrella infantil. Y ya sabes, ella ha tenido sus momentos en los que la gente habla de ella, ya sabes, sobre la custodia de su hija, su adicción y lo que sea que haya sido. Pero ser alguien que sale a hablar, ya sabes, sobre el abuso a nivel nacional, ¿cómo podría eso afectar su carrera? Solo tu opinión. Creo que esto probablemente ayuda a su carrera, o sea, crea la narrativa de una heroína. Esta es una mujer que no es retratada como una víctima. Esto es algo horrible que supuestamente le pasó y ella luchó contra eso. Ella evitó ser una víctima aún mayor. Así que es una narrativa, creo que la deja bien parada y es un camino muy recorrido. Creo que a estas alturas muchas personas han hablado sobre el abuso. Esta no es una historia nueva, así que no creo que realmente haya algún riesgo reputacional para ella en este momento, especialmente porque no está mencionando nombres. Sí, y como mencionas, su historia es diferente a la de muchas personas porque ella dice, incluso una de sus frases es, sentí el león en mí, el fuego en mí, y pensé, no, no voy a aceptar eso. Y entonces para muchas personas, hombres o mujeres que ven esto, está bien. Si algo así sucede, podemos decir que no. Podemos levantarnos e irnos de la habitación o escondernos o lo que sea. Así que sí, estoy de acuerdo. Creo que es algo muy positivo que ella salga y hable de esto, aunque no esté dando nombres, que ya sabes, algunas personas desearían que lo hiciera. Pero de cualquier manera, es una historia muy interesante. Ben Shu, gracias por venir a Scandal y explicarnos todo esto. Gracias, Sierra. Y ahí es donde el episodio de hoy de Scandal nos deja por ahora. Si te gustó lo que viste y quieres ver más o conectarte conmigo en redes sociales, puedes encontrarme en redes como Instagram, con el nombre Sierra Gillespie. Gracias por ver el episodio de hoy de Scandal. Como siempre, soy tu anfitriona, Sierra Gillespie, y nos vemos la próxima vez.